Puse eso porque a veces nosotros pensamos que hay cosas que nosotros merecemos, que hay cosas en la vida que Dios nos tiene que dar, pues digamos por obligación, o son deseos que nosotros tenemos. Pero a veces la vida tiene una distancia muy larga entre lo que tú deseas y lo que tú realmente tienes. Hay muchas veces una gran distancia entre lo que tú valoras como positivo o como bueno en tu vida, y hay una gran distancia a veces en lo que al final tú acabas haciendo. Y para eso me gustaría leer un salmo esta mañana, que es el Salmo 73. Es un salmo pues muy conocido por todos nosotros, creo. El Salmo 73 es un salmo de Asaf. Asaf fue uno de los directores más importantes durante la vida del rey David, y un hombre que dirigía la alabanza, un hombre de Dios. Pero este salmo, nosotros a veces cuando lo hemos tratado casi como aquí está hablando casi alguien como que se ha apartado de la fe y lo que ha dicho y no sé qué. Pero yo quiero que esta mañana lo podamos ver desde un punto de vista tal vez más honesto, tal vez más sincero, más real, más realista de lo que a veces nosotros podemos ver este salmo. Salmo 73. Vamos a leerlo entero. Dice el Salmo 73, Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen dolores por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan penalidades como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, o sea, la prosperidad de los impíos, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me guiaste según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo el que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Amén. La pregunta es,
¿Estaba Asaf en peligro de apostasía? ¿Qué pasa? Vale, sí. ¿Estaba Asaf en peligro de apostasía? Bueno, creemos que no. Al menos yo puedo pensar que no, que Asaf no estaba en peligro de apostasía. Pero él tuvo envidia de los no creyentes. Él lo dice, ¿no? Él dice que eso fue un problema para él cuando tuvo envidia de ellos, ¿no? Él veía sus vidas, etcétera, y tenía envidia. Y nosotros podemos pensar, ¿no?, si él estaba en peligro de apostasía. Digo que no. Y él tuvo envidia. Pero nosotros no es que tengamos envidia de los impíos. Nosotros no somos como Asaf, que tenemos envidia de los impíos. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Nosotros hacemos lo mismo que ellos. Por tanto, antes de juzgar a Asaf en cuanto a lo que él dice en el Salmo o deja de decir, o si es políticamente correcto o no, nosotros no solamente podemos llegar a envidiar lo que otros hacen, lo que los no creyentes hacen, sino que nosotros el problema es que lo hacemos. Por eso del dicho al hecho hay un buen trecho. Y Pablo dice que nosotros no debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Él está viendo, vamos a ver una visión distorsionada de lo que de la experiencia de la gente, o por lo menos como él la ve. Así que del dicho al hecho, pues hay un buen trecho. Bueno, perdóname, voy a hacer... Ahora que estás aquí. Bueno. Perdón, no sé qué pasa hoy con el ordenador. Decía que del dicho al hecho muchas veces pues hay un buen trecho, ¿no? Y cómo yo creo que podemos tratar el Salmo como ¿qué nos recomienda Asaf para disminuir ese tramo que hay entre el dicho al hecho? Entre lo que nosotros decimos, entre lo que nosotros pensamos, entre lo que nosotros anhelamos y al final, entre lo que al final realmente es. ¿Qué cosas nos dice el Salmo? Bueno, primero, yo creo que Asaf lo que nos habla primero es de cómo hay una convicción para que pasemos del dicho al hecho. Él dice en el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Esa es su convicción. Totalmente. Y por eso él empieza el Salmo de esta manera. Es un salmo extraño porque lo lógico es, algunos salmos primero presentan la experiencia del salmista y luego dicen, pero yo en Dios he confiado.
Pero sin embargo aquí el salmista empieza primero con su convicción. Mi convicción es esta: Dios es bueno para con Israel. Esa es su convicción. Por eso creo que lo que nos está diciendo es que lo que leamos a partir de ahora en el Salmo, tenemos que leerlo a la luz de esta convicción, no de otros supuestos que nosotros nos hagamos de lo que Asaf puede pensar, de lo que Asaf podía envidiar, de cómo estaba espiritualmente, de que si estaba en peligro y no sé qué. Creo que el Salmo hay que leerlo a la luz de esto. Su conclusión, su introducción es: Dios es bueno. ¿Estáis conmigo? Esa es su convicción. Mirad, Dios no ha cambiado para Asaf. Dios sigue siendo exactamente el mismo. Para él Dios sigue siendo bueno. Ha sido bueno, es y será. Lo vamos a ver en el Salmo. Esa es su convicción. Y alguien escribió hace tiempo, ¿no? Y dijo: no me busques en el pasado acerca de Dios. No me busques en el pasado. Mi nombre no es yo fui. No me busques en el futuro. Mi nombre no es yo seré. Búscame en el presente. Mi nombre es yo soy. Y eso es lo que Asaf hoy dice. Él está escribiendo hoy y por tanto cuando va a contar su experiencia, lo primero que dice y su convicción es: Dios es bueno. Ciertamente Dios es bueno. Dios no ha cambiado. Yo no soy llamado a definir a Dios y lo que es para mí. Él es el que se define a sí mismo. Cuando Moisés tiene que ir a los egipcios y le dice: bueno, Señor, ¿cómo le explico yo quién tú eres? Y Dios podía dejarle a Moisés la opción de que él explicara a los egipcios quién era Dios, la visión que él tenía de Dios. Sin embargo, Dios no le deja eso a Moisés. Le dice: no, tú vete y diles: yo soy. O sea, no soy yo el que defino a Dios, ni mis circunstancias son las que definen a Dios, sino lo que tiene que definir a Dios en mi vida es la convicción que yo tengo. Y tú puedes estar mal, puedes estar regular, puedes estar muy mal, puedes tener experiencias negativas, puedes tener luchas en tu vida, pero lo que no puede cambiar es tu convicción. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, porque lo cortés no quita lo valiente. El hecho de que Asaf haya llegado a dudar, haya llegado a envidiar, haya llegado a pensar de una manera, eso no quita lo que él es. Hay una convicción en él, y Dios es bueno. Hay un peligro, ¿no? Nosotros tenemos un peligro: cambiar lo que yo sé por lo que no sé. ¿Entiendes? O sea, ¿qué era lo que sabía Asaf? Dios es bueno para con Israel. Pero él lo cambió por el yo no sé algo. Porque él no sabía todo de la gente de la que él habla. No sabía todo de los impíos. No sabía cómo iba a terminar. No sabía qué iba a ocurrir en sus vidas. No sabía lo que iba a hacer Dios. No sabía el destino de ellos. Pero él estaba cambiando sus convicciones, lo que sabía, por lo que no sabía. Y eso nos pasa a todos muchas veces, ¿no? Muchas veces siempre pensamos en el ¿qué va a pasar? O ¿cómo voy a poder salir de esta? O ¿cómo voy a poder librarme de la otra? O ¿cómo voy a ser capaz de pagar esto que tengo que pagar? O ¿qué va a pasar con mi enfermedad? O ¿qué va a pasar con mi familia? Y estamos siempre centrados en lo que no sabemos, en vez de centrarnos en lo que sí sabemos. O sea, lo que sí sabemos es: Dios es bueno. Yo no sé mañana lo que va a pasar. Por tanto, ese creo que fue un problema de Asaf, ¿no? Muchas veces ponerse a ver lo que no tenía que ver. Él dice al final del Salmo: he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. O sea que él sí tenía convicciones. Al principio, Dios es bueno, y al final he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, como mi esperanza. O sea, eso era una convicción. Y eso no había cambiado. Aun cuando él nos narra todo lo que le pasó, al final sigue siendo la misma su convicción. O sea, Dios no había cambiado, pero el que había cambiado era Asaf. Asaf sí había cambiado. Asaf había cambiado por lo menos en la forma de ver las cosas. Hay quienes piensan que hay que tomar el versículo 1 más como una duda que como una afirmación. Como una duda que como una afirmación. Y no descartemos esto, ¿no? Yo lo voy a mencionar porque creo que
que es interesante. Si lo tomáramos como una duda, Asaf estaría diciendo al principio, ¿ciertamente es bueno Dios para con Israel? ¿No? O sea, si es así, él estaría diciendo, ¿es bueno Dios siempre conmigo? Bueno, si Asaf está preguntando eso, tampoco estaría lejos de lo que cualquiera de nosotros en algún momento podemos preguntar. ¿Dios es bueno conmigo? ¿En serio? Y alguien te dirá sí, y tú dirás, tú no sabes lo que me está pasando a mí, ni sabes las luchas que yo tengo. ¿Es bueno Dios conmigo? Tal vez fue, pero ¿es bueno Dios conmigo? Y por las palabras que Asaf usa en su distorsionada visión de los que no son creyentes, puede encajar. O sea, Asaf ve que Dios no está siendo bueno con él. Y sin embargo ve a otras personas y ve que, bueno, que aparentemente les va bien. Ahora vamos a hablar de esto. Su convicción también se ve en estas preciosas y sinceras palabras, cuando él dice, mi carne y mi corazón, la idea es, pueden desfallecer, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea, pueden desfallecer mi corazón y mi carne. O sea, mis sentimientos, mi fuerza, mis convicciones, lo que sea, pueden llegar a desfallecer. Y él lo dice, es una persona sincera. Y dice, pues sí, mi corazón y mi carne pueden desfallecer. Puede ser que esto me ocurra, pero aun cuando me ocurre, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea que vemos que en Asaf hay una convicción. Por un lado hay una convicción en la que se quiere agarrar, pero por otro lado hay unas circunstancias que tiran de él. Por un lado hay una convicción en la que él se siente seguro, firme, tranquilo, Dios es bueno conmigo, pero por otra, cosas que le han pasado a él y cosas que él ve, pues le hacen moverse sus pies y le hacen plantearse ciertas cosas. Así que aquí nos estaríamos encontrando con un hombre que busca respuestas, pues un santo inquieto, he puesto yo, ¿no? Un santo inquieto, sí. Porque si tú no preguntas, si tú no dudas, nunca aprenderás. Si tú simplemente por decirlo dices, sí, Dios es bueno, y ya está, o el Señor sabe, y nunca preguntas, nunca dudas, nunca te cuestionas, nunca luchas por Dios, jamás vas a aprender, jamás. Siempre vas a estar en ese limbo que hay, en ese trecho que hay entre lo que tú aparentemente crees de Dios y lo que estás viviendo. Y tú estás en el medio, muchas veces. Es un testimonio sincero que ha sido de ayuda a generaciones. Generaciones y generaciones han leído este Salmo 73 y han encontrado tranquilidad, y han encontrado esperanza, aún en medio de sus problemas, aún en medio de su visión de la vida, han encontrado tranquilidad, al saber que Dios es bueno, al saber que Dios, a pesar de todo, siempre estuvo con el salmista. No hay un gramo de autoexaltación aquí por parte del salmista, pretendiendo ser lo que no es, ¿no? Asaf no va a engañar, él dice, si yo hiciera determinada cosa engañaría a tus hijos, ¿no? Pero igual si no lo dijere. O sea, él no quiere en ningún momento exaltarse, decir, fíjate tú como yo soy, que los impíos prosperan, pero yo confío en el Señor. Podría decir estas cosas, ¿no? Y nadie las sabríamos. Si dijera, bueno, los impíos viven así, pero yo no tengo ninguna envidia de ellos. Yo con el Señor tengo más que suficiente, tengo todo, soy rico, aleluya. Pero no lo dice. Él es sincero y dice, bueno, esta es mi situación ahora. Y yo creo que sería bueno que nosotros fuésemos sinceros también con el Señor. Porque si no, aparece la autoexaltación. Porque si no aparece el no, es que yo, y aparece el yo. A veces queremos aparentar lo que no somos y lo que no tenemos. Pero Asaf no aparenta nada. Pensamos a veces que por decir las palabras correctas, por tener un lenguaje de fe, ya es suficiente. Pensamos que, bueno, a pesar de las luchas que tenemos, pues venimos aquí un domingo y cantamos y hacemos una oración, etcétera, o decimos un par de frases espirituales, ya está. Pero luego salimos de aquí y nos volvemos a enfrentar con lo mismo.
Luego vamos a pasar una semana fatal, y una semana dudando, y una semana con problemas, y una semana dudando a ver dónde está el Señor, a ver por qué me pasa a mí esto, a ver por qué a los demás no les pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Y no podemos hacer eso. Podemos criticar a Asaf de lo que decía. Tú puedes criticarlo, hazlo si quieres, pero al menos él fue sincero. Él fue sincero. Esta es mi situación. Yo tengo una convicción, Dios es bueno, pero yo cuando no veo al Señor y veo para otro lado, pues no veo esto. No ser sincero te lleva a juzgar a los demás y no a ti. No ser sincero te lleva a condenar o a juzgar la no espiritualidad de los demás, porque no dicen lo mismo que tú dices. Mirad, se lee en el Salmo 6 veces la palabra le, en hebreo, que es la palabra corazón o mente. 6 veces se lee. También vemos que él habla de los ojos, habla de las palmas de las manos. En el versículo 21, mi alma es riñones, habla de sus riñones, de las emociones, y habla de su carne también. O sea, ¿por qué mencionar tantas partes del cuerpo humano en este salmo cuando él está hablando de su vida diaria? Bueno, porque lo que está hablando es de miradas. Él está viendo a la gente, de reacciones. Él está viendo a cierta gente y él reacciona. Su hígado, sus riñones se le revuelven, ¿no? A ver eso. Él está hablando de una indignación que él tiene al ver ciertas cosas. Está hablando incluso de pasiones que él está teniendo, de imaginaciones, de lo que él está imaginando. O sea, si veis, está describiendo la totalidad de su ser. Está viendo cómo eso le afectó en todas las áreas de su vida. Y no posiblemente cuando estaba en el templo o en la iglesia adorando al Señor, sino cada día cuando salía de casa y miraba a ciertas personas. Sino cada día cuando veía la televisión y escuchaba ciertas noticias. Cuando veía ciertas cosas en el periódico, lo que él se imaginaba, o sea, todo su ser estaba sufriendo realmente. Estaba sufriendo todo su ser. Y es que el estado del corazón normalmente determina la dirección de la vida. Cuando el corazón no está bien, el cuerpo no está bien. Por eso Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Y eso es lo que Asaf está expresando. Su convicción, Dios es bueno. Y esa convicción no ha cambiado. Pero el que ha cambiado soy yo. En cuanto a la situación de ver las cosas. Por eso, primero convicción. Segunda cosa que nos puede ayudar a pasar ese trecho que hay. Perspectiva. Perspectiva. Mira, a veces hay personas que dicen, yo trabajo 14 horas para darle lo mejor a los míos. Y tengo a mi mujer como una reina. Tiene de todo. Y mis hijos también tienen de todo. Pero como algunas personas han expresado, pues en una jaula de oro. Sí, tienen de todo, pero están en una jaula de oro. ¿Eso es lo que ella quiere? Pregunto. Una mujer, hablar, ¿no? O callar para siempre. Una de las mujeres que estáis aquí, ¿qué queréis que... Por favor, no me falléis, ¿eh? ¿Qué queréis? ¿Que vuestro marido os compre de todo y tener de todo en la vida y vivir en una jaula de oro? No. Y muchas veces nosotros podemos pensar que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y humanamente, Asaf y yo muchas veces queremos vivir en una jaula de oro. Y queremos tener de todo. Y queremos nunca estar enfermos. Y que nuestros hijos estén bien. Y que estén sanos, y que sigan al Señor, y tener mejor trabajo, y tener mejor sueldo, y nunca tener problemas, y estar en una iglesia santa y sin mácula y perfecta, y tener amigos que nunca nos fallan. Eso es lo que muchas veces nosotros humanamente queremos, ¿no? Una especie como vivir en una jaula de oro. Pero eso no es la vida. Esa no es la vida. Por eso David en un salmo dice, tu misericordia es mejor que la vida.
Y a veces decimos, bueno, mientras haya salud, pues no, hay algo más importante que la salud, y es la misericordia de Dios. Bueno, mientras tengamos trabajo, pues no, hay algo más importante que el trabajo, y es la misericordia de Dios. Por eso, vivir en una jaula de oro, ¿Dios quiere eso para nosotros? Cuando leemos en la Biblia, ¿eso lo quiere para nosotros Dios? Que vivamos en una jaula de oro, que nunca tengamos ninguna dificultad, que nunca tengamos ninguna duda, que siempre estemos bien. Esa no es la vida, y lo sabemos. Pero a veces aquí queremos venir y consciente e inconscientemente casi aparentar como que todo el mundo estamos bien, como que no tenemos problemas, como que aceptamos todas las cosas, como que siempre nos ponemos en las manos del Señor y ya está. Pero no es así. Y Asaf, un hombre de Dios, tampoco era así. Y no pasa nada porque él lo escriba. No es cierto que los incrédulos se salen con la suya y que siempre les va bien en todo. No es cierto. O sea, por eso yo al principio hablé de una visión distorsionada. Si tú lees la visión que Asaf tiene de la gente que no es creyente, eso no es verdad. No es verdad. No es verdad que los que no son creyentes no tengan enfermedades, no tengan problemas, no tengan luchas, que no se mueran, que no tengan dolores, que no tengan necesidades, que no tengan problemas. Eso no es verdad. Esa es una conclusión distorsionada de poner la vista en solo lo que ves. Cuando tú pones la vista en lo que no ves, en lo que solo ves, tienes una visión distorsionada. ¿Y eso a qué nos lleva? Mirad, nos lleva a magnificar nuestro sufrimiento y el bienestar de los demás. O sea, al final yo que acabo diciendo que yo estoy sufriendo muchísimo y los demás les va súper bien, y eso yo lo magnifico. Pero no es verdad, no es verdad. ¿Qué nos aconseja la Biblia? Pues puesto los ojos en Jesús. No en mi jefe o en el político de turno. No en mi jefe ni en el político de turno. Mirad, él está viendo, dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, viendo la prosperidad. Y lo que preguntábamos antes, ¿estaba Asaf en peligro de apostasía? Yo creo que no. Está claro que vio, tal vez pudo hasta desear, envidiar algo, pero al final corrigió sus pensamientos. Ahora, no siempre acaba así. Ese es el problema. ¿A qué me refiero con esto? Que Asaf, él, en un momento dado envidió, deseó lo que ciertas personas estaban haciendo o su estilo de vida, ¿no? Pero al final él dijo, no, esto no es. Esto no es lo que tiene Dios para mí. Dios tiene otra cosa para mí. Y él corrigió. Pero a lo mejor no siempre acaba así. Y todos sabemos de personas, ¿no?, que a lo mejor han estado aquí o en la iglesia que sea y empezaron a ver, ¿no? Y empezaron a pensar que tal vez pues estaban perdiendo algo, ¿no? Que tal vez ahora que eran creyentes, pues ahora a lo mejor hasta les iba peor. ¿Y dónde acabaron? Fuera, ¿no? Acabaron fuera. Por eso este salmo es una advertencia también a nosotros, ¿no? Que muchas veces, como digo, criticamos a Asaf por envidiar. O sea, criticamos a Asaf por envidiar o a nosotros por hacer. ¿A quién será más importante? Dice Pedro, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente con Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, dice esta versión, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominables adoración a los ídolos. Es decir, lo que Pedro nos está animando es no solamente a corregir nuestra manera de pensar, sino a corregir nuestra manera de vivir también, que si cabe es más importante. Porque, insisto, Asaf sí es verdad que dudó, pero Asaf no caminó con aquella gente, ¿no?
Y nosotros el problema que tenemos es que sí podemos llegar a caminar con esta gente. Él dice, en vano llega a decir, en vano, o sea, verdaderamente en vano he guardado puro mi corazón. Mirad, la Biblia no esconde los errores, porque claro, decir en vano he guardado mi corazón, pues mal, ¿sabes? Porque pues no es en vano cuando uno guarda su corazón para el Señor. Pero la Biblia no esconde esos errores y se agradece porque al leerlo y tratarlo, si vienen a mí. O sea, cuando yo veo la historia de Asaf, puedo aprender de él y puedo ver que a lo mejor estas cosas que a él le ocurrieron, cuidado porque me pueden también a mí ocurrir. Lo mismo, las mismas luchas que él tenía y él tuvo, las puedo tener yo. Y a lo mejor no con un final feliz. Porque ¿hay alguien aquí que no haya dudado de si se está perdiendo algo? ¿A qué no? En algún momento hemos dudado, ¿no? ¿Será que me estoy perdiendo algo? ¿Y esa duda qué nos ha llevado? Gracias. A hacerlo. A hacerlo. Eso sí, luego pedimos perdón. ¿Hay alguien que no envidie la vida de ciertas personas? Es que, ¿cómo vive tal persona, ¿no? Y yo, desgraciado, ¿no? Yo. ¿Alguien que no haya pensado que para qué se mantiene fiel al Señor? ¿Para qué me mantengo fiel al Señor? Y eso nos lleva a veces a pensar, alguien que no piense que no ha recibido una recompensa que todavía no tiene. O sea, si yo he seguido fiel al Señor y me he mantenido, ¿por qué no tengo un mejor trabajo? ¿Por qué no tengo salud? ¿Por qué no me va mejor en la vida? Ahora una pregunta aquí. Porque claro, Asaf era un director de alabanza. Y la pregunta es, ¿puede venir el director de alabanza a guiar la alabanza? Valga la redundancia. A guiar la alabanza con esta lucha que tiene. Asaf era el director de alabanza, era el que guiaba al pueblo de Israel a alabar al Señor. Y tú puedes decir, hombre, vamos a ver, Asaf, con las dudas que tú tienes, vienes aquí a guiarnos en la alabanza. Y puedes decir, mejor no, Asaf. Yo digo, claro que sí. Porque la alabanza entonces cobra más sentido, si cabe. Con las luchas que Asaf tiene, ir allí y alabar al Señor a pesar de esas luchas, la alabanza cobra un sentido distinto. Igual que tú vienes un domingo después de una cita con el médico, que te ha dado una mala noticia, vienes has estado en la cola del INEM, vienes después de problemas en el trabajo una semana, vienes desanimado o vienes con lo que sea. ¿Y qué haces? Vienes y alabas. Y esa alabanza, si cabe, cobra más sentido. Cobra más sentido. Porque no te quedas en casa. No te quedas allí porque dices que no, vienes y alabas al Señor. Y la alabanza cobra otro sentido. Porque no vienes diciendo, oh, qué bueno soy, aquí vengo a alabar, yo soy muy fiel, yo soy eso, yo soy el otro. Vienes a pesar de... Y estás aquí cantando, y estás cantando frases y te vienen flashes de tu vida durante la semana, ¿no? Y estás cantando y expresando cosas al Señor, y muchas veces estás diciendo, si yo pudiera de verdad sentir eso, si yo esto que he cantado lo pudiera de verdad vivir, lo pudiera experimentar en mi vida. Y creo que todos cuando venimos el domingo por la mañana tenemos esas luchas, ¿no? O cuando cantamos acerca de Dios que es santo, que es poderoso, ¿no? Pues a lo mejor viene a mi mente algún pecado de la semana, algún hábito malo que he tenido durante la semana. Pero estoy aquí y alabo al Señor. Y la alabanza cobra más sentido. El Salmo 73 se nos ha escrito para eso, para que la alabanza, Dios está en medio de su pueblo. El Salmo 22, ¿no? Tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. O tú pones tu trono en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y cuando tú vienes aquí y alabas, tu corazón de alguna manera se sana. Tu corazón de alguna manera se limpia. Porque tú estás cantando y tú dices, Señor, no puede ser que yo esté cantando esto. Y soy un desastre, Señor, pero perdóname. Y de alguna manera la alabanza es ese bálsamo para nosotros.
es ese agua fresca para nuestra vida, es medicina en nuestros huesos. La alabanza está para eso, no solamente para cantar un himno, un coro, con un ritmo, con el otro, lo que sea, sino para que esas verdades penetren en nuestro corazón. Y Asaf compone un salmo para esto, para que las personas vayan allí al templo y canten, Dios es bueno para con Israel, ciertamente Dios es bueno para con Israel. Y ahora que canten, y hay que ver los impíos, esto, lo otro, ¿por qué están cantando eso? Pero al final sigue diciendo, Señor, con todo, yo siempre estuve conmigo, me tomaste la mano derecha, etc. O sea, si ves, ellos primero cantan este canto de alabanza congregacional. Señor, tú eres bueno con nosotros, pero nosotros no somos buenos. Y nosotros, como nos dejes, Señor, al final acabamos envidiando las algarrobas de los cerdos. Señor, acabamos envidiando las algarrobas de los cerdos. Pero, Señor, tú has estado ahí. ¿Y qué pasa? En ese proceso, en esa montaña rusa, el corazón se sana. El corazón se sana. Cuando tú recuerdas lo que eres, cuando nosotros recordamos lo que somos, lo que hacemos cada día de la semana, las decisiones que tomamos, las palabras que decimos, nuestras actitudes, y estamos recordándolo, pero después al mismo tiempo cantamos al Señor, el corazón se sana. Dice él, no tienen congojas, más bien no tienen dolores. Al que no cree en el Señor le van las cosas mejor. Alguien ha dicho que este salmo es un salmo en el que se expresa esa duda que muchos creyentes han tenido a lo largo de su vida. ¿Por qué a los impíos les va bien y a los creyentes les va mal? Basados en el Salmo 73, pero esa no es la historia del Salmo 73. Aún más, ¿no te parece que Dios a veces nos está cortando las alas con problemas, enfermedades y dificultades? Yo creo que es lo que piensa Asaf. Señor, hay otros que no te conocen, que están haciendo determinadas cosas y parece que la vida les va rodada, ¿no? Y yo no. Pero mirad, hermanos, nuestros planes necios, egoístas y mezquinos son frustrados por Dios. Dios es el que frustra nuestros planes. Muchas veces necios, egoístas y mezquinos. Es Dios. ¿Por qué lo hace? Porque nos ama. Lo hace porque nos ama. Y si Dios a Asaf le frustró algún plan en su vida, algún sueño, algún deseo que tenía, alguna meta, fue porque lo amaba. Por eso él empieza diciendo, Señor, tú eres bueno. Al que no cree, esto no le pasa, tampoco lo pretendamos. Al que no cree, no es que le vaya mejor las cosas, pero cuando le van mejor las cosas, simplemente le van mal, punto. Y ya está. Y entonces, ¿qué espera? Pues que un día su suerte cambie, ¿no? Pero el creyente no, el creyente tiene esa duda. ¿Por qué? Porque el creyente está afirmando, Señor, tú eres bueno. No está afirmando, bueno, yo estoy viviendo aquí, fruto del destino, y a ver cómo me las apaño. No, el creyente tiene esa duda por eso, porque tiene planes, tiene cosas, y muchas veces Dios lo frena. Mirad, hermanos, Dios no nos deja encontrar en el dinero, en el trabajo, en otras cosas, el todo en la vida. Y gracias a Dios por eso. ¿Y por qué Dios no nos deja encontrar en esas cosas el todo o el sentido de la vida? Pues para llevarnos a Él. Para llevarnos a Él. Y si tú lees bien el Salmo 73, Él empieza su convicción. Dios es bueno. Su perspectiva. Señor, como yo mire al lado, mal. ¿Y eso a qué le lleva en los últimos versículos? A Dios. Eso le lleva a Dios. Cualquier plan que Dios nos frustre, nos lleva a Dios. Cualquier necesidad que Él permita que tengamos, nos lleva a Dios. Cualquier enfermedad que Dios permita que tengamos, nos lleva a Él. Cualquier problema que Dios permita que tengamos, nos conduce a al final verlo a Él. Y eso es lo que el salmista hace. Cuando dice, ¿no? Entrando en el santuario comprendí. En la presencia de Dios es donde hay las respuestas para ti y para mí. El santuario habla de la presencia de Dios.
¿Qué vio allí? Bueno, vio la realidad de la muerte. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él vio la realidad de la muerte. Es decir, las cosas que nosotros podemos desear y hasta envidiar son temporales, pasan. Él estaba fijándose en las cosas que los demás tenían, ¿no? Y al final llega al santuario y que ve que esta vida, que todo pasa. Dice él en el versículo 20 rápidamente, dice, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Es decir, todo lo que Asaf pudo llegar a envidiar era humo. Era humo. Todo es apariencia. Todos son cosas. Y esas cosas no van a nada. En el versículo 18 él dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Y es muy interesante esa palabra porque significa decepción. Decepción. O sea, es irónico, ¿no? Tú peleas por algo toda tu vida y al final es una decepción total. Es como que Asaf está pensando, hay personas que yo estoy viendo que están persiguiendo estas cosas y al final van a sufrir una decepción total. Porque esas cosas ya no las van a tener. Como dijo Jesús, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y una tercera que lo voy a hacer en 3 minutos. Una elección también. Una convicción, una perspectiva, pero también una elección. El con todo del versículo 23 es clave. Porque él dice, al final de todo dice, con todo, yo siempre estuve contigo, etc. O sea, es clave porque las bendiciones siempre están ahí, pero él ahora las ve y las reconoce. O sea, él primero ha afirmado, Dios es bueno, y compone un canto para que nosotros vengamos, en esta ocasión nosotros lo leamos, y que veamos primero una convicción, Dios es bueno. Que veamos que a veces nosotros, también en nuestra perspectiva de la vida, podemos estar envidiando cosas y al final podemos acabar haciendo cosas, las mismas. Podemos ver que hay determinada gente que vive de tal manera y parece que todo les va bien, que no tienen problemas, que no tienen luchas, que no tienen, etcétera, etcétera. Pero luego vuelve, ¿no?, a la elección y él al final dice, con todo yo siempre estuve contigo. Mirad una frase ahí está, ¿no?, la frase de Juan de la Cruz, dice él en un libro. Hablando de entrar en la presencia de Dios, dice, yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, el que allí llega de verdad, de sí mismo desfallece. Cuando sabía primero muy poco le parece, y su ciencia tanto crece que se queda no sabiendo. Hay que leerla varias veces, ¿no? Porque sobre todo si no estás acostumbrado a la poesía. Pero está bien, porque Juan de la Cruz lo que está diciendo es, yo pensaba que sabía, pero cuando entré en la presencia de Dios me di cuenta que no sabía. Y al final, la ciencia no crece, sino crece cuando tú estás sabiendo lo que Dios tiene para ti. Así que Asaf aprendió que la vida no es vivir en una jaula de oro, ¿no? Un escritor escribió, Dios no nos salvó para hacernos felices, sino santos. Dios no nos salvó para hacernos felices, sino santos. Es decir, cuando conocimos al Señor, Él no nos salvó para que nos vaya todo bien en la vida, sino para hacernos santos. Y Él apreció lo que tenía, es decir, lo que ya sabía. Él al final acabó apreciando lo que sabía, no lo que no sabía. Y en los últimos versículos, que simplemente los voy a mencionar, ¿qué aprendió él ahí en el Salmo? ¿Qué le trajo su convicción y su perspectiva de la vida? Bueno, pues le trajo esto que estamos viendo, ¿no? Elegir. Y mirad, él al final dice, él habla de seguridad. Me tomaste de la mano. Él ahora se siente seguro en las manos de Dios.
Y está cantando, después de cantar lo que ha cantado, y ahora está cantando: Señor, lo más importante es que tú me tomaste de la mano. Segundo, él habla de una guía de Dios en su vida. Dice: según me has guiado según tu consejo. Una guía que todos nosotros tenemos que seguir. No nos dejemos guiar por lo que ven nuestros ojos. No nos dejemos guiar por la perspectiva que parece. Hace poco veía un vídeo de una, esto lo conté un martes, de una psiquiatra que recibe a una chica, y la recibe y le dice, bueno, y le dice ella: vengo a la consulta con usted y tal. Y le dice la psiquiatra a la chica, le dice: bueno, ¿tú en qué trabajas tú? Y dice: yo soy influencer. Y la psiquiatra, ¿qué es eso? Dice: no, mira, yo tengo una página en internet y las personas tenía más de 2 millones de seguidores, entonces estas personas me siguen, sobre todo son chicas, y yo cuelgo fotos de preferencias de esto, de lo otro, pongo vídeos, a cada hora, cada día, a cada hora pongo una foto, tal, ¿vale? Y le dice: entonces ellas me siguen, le dan a me gusta, me preguntan, tal. Y la psiquiatra le pregunta a ella, le dice: bueno, ¿y por qué estás aquí? Y dice: no, porque mi vida no tiene sentido, estoy deprimida, a veces me he querido suicidar, la vida es una porquería, no vale para nada, yo no sé qué hacer en mi vida, tal. Y claro, la psiquiatra, pues imagínate, ¿no? Y en un momento dado, esta chica la corta, la psiquiatra, y dice: mira, ¿puedo ir al baño? ¿Tienes baño? ¿Puedo ir un momento? Sí, claro, vete. Y va. Y cuando vuelve viene toda... Se ha soltado el pelo, se ha pintado, se ha arreglado un poquito, ¿no? Toda maqueada, ¿no? Y le dice a la psiquiatra, dice: nos vamos a sacar un selfie porque ahora tengo que sacar una foto. Y entonces se saca la foto así con la psiquiatra, y ahora se sienta y dice: ¿qué me vas a ayudar? No sé qué, no sé cuánto. Y esta psiquiatra comenta: ¿cómo puede ser que una persona, tal como es esta persona, millones de chicas adolescentes la sigan a ella? ¿Qué esperanza? ¿Qué cosa? Y entonces la psiquiatra habla de apariencia. Habla de apariencia, ¿no? Que la vida al final no es lo que parece. Por eso él dice: Señor, tú me guiarás según tu consejo. También esperanza. Me recibirás en gloria. Dice él: sin mudanzas carretero, dice mi versión. Me recibirás en gloria sin mudanzas carretero, o sea, sin nada. No te vas a llevar nada de aquí. No te vas a llevar nada de aquí. No vas a poder contratar ningún servicio de mudanzas. Por tanto, ¿para qué estar envidiando y pensando de las cosas que otros tienen? El Espíritu Santo también dice: mi corazón y mi carne pueden desfallecer. Y también perspectiva. Él dice al final del Salmo: para contar todas tus obras. Para contar todas tus obras. Así que lo principal que él ha contado es que Dios es bueno. Hermanos, hermanas, pensemos esto. Nuestra convicción tiene que ser: Dios es bueno. Esa tiene que ser nuestra convicción. Nuestra perspectiva de la vida, pues a veces será mejor o a veces peor. A veces valoraremos lo que tenemos como cristianos, y a veces valoraremos más lo que otras personas que no son cristianas tengan. Esa es la lucha que tenemos. Y por tanto, tenemos que luchar siempre por tener la perspectiva correcta. Y al final es una cuestión de elección. ¿Qué valoramos nosotros más en la vida? ¿Lo que el Señor nos da, bendiciones espirituales o cosas materiales? Todo está en la elección. ¿Qué elijo yo? Por eso Jesús dijo, ¿no? Donde esté vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón y nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias, Señor, porque
nosotros también tenemos la misma convicción. Ciertamente tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Y esa es nuestra convicción. Pero, Señor, tú sabes también que a veces vienen dudas, dificultades a nuestra vida, problemas que nos hacen tambalear, Señor, que nos hacen ver como casi como que qué suerte tienen los que no te conocen, Señor. Y a veces Satanás también puede atacarnos por ahí, meter el dedo en la llaga, desanimarnos por ahí. Pero, Señor, nosotros estamos aquí porque hemos hecho una elección. Algunos hace poco, otros hace muchos años, hemos hecho una elección, Señor. Y es estar de tu mano. Señor, guíanos de tu mano y llévanos siempre a esa convicción, Señor, a que tú eres bueno. Señor, es verdad que a veces parece que tú frustras nuestros planes y las metas que nosotros queremos, Señor, a veces se tuercen y nos va mal y empeoran las cosas, se tuercen, Señor, pero siempre tú lo haces para llevarnos a ti. Señor, que siempre al final de cada problema, de cada sufrimiento, de cada enfermedad, de cada necesidad, te encontremos a ti, porque tú estás ahí. Que siempre, al final de cada duda, te encontremos a ti. Y Señor, porque esta convicción la tenemos, porque sabemos que después de esta vida, te encontraremos a ti. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Y nosotros te las damos en tu nombre. Amén.